Muchas gracias. A lo largo del 2004 quedaron frases que se hicieron recordables, algunas por inteligentes, otras por llegar envueltas en un garrotazo. Juan Carlos Ferrero, tenista español, tras el partido de dobles ante Estados Unidos, Copa Davis, exclamó: «Nos mataron los hermanos Bryan, no jugábamos frente a 2, parecían 4». Eduardo Galeano, uno de los escritores más vinculados al fútbol, definió a David Beckham de esta forma: «Confundo al jugador con el producto. Es bueno, pero me da alergia. Da la sensación de ser un jugador de consumo obligatorio. O lo compras, no hay otra». Maradona... Ahí escuchábamos a don Emilio Laferranderí, el Beco, periodista uruguayo, peruano de corazón en realidad, asentado en nuestro país durante tanto tiempo, que hizo escuela, que trabajó en el gráfico antes y aquí en el Perú, en el comercio, en RPP muchísimos años, y que va a ser de alguna manera homenajeado con el libro de Alonso Canto Arias de las Casas, El Beco, el hombre que jugaba a contar historias, libro que se va a presentar este domingo 22 a las 4 de la tarde en la Feria del Libro, como parte de una mesa redonda titulada A propósito de fútbol, en la que va a participar el autor, Alonso Canto Arias, junto con otros dos ilustres autores: José Arturo Rodríguez, autor de Héroes del 81, el camino invicto de la selección peruana hacia el Mundial de España 82, y Jaime Pulgar Vidal, autor de Golpes y Goles. Todos ellos están con nosotros hoy en la cabina. ¿Cómo están? Gracias por venir. Muy buenas tardes, buenas noches ya. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Adelante, muchachos. Bueno, empezamos conversando con Alonso. ¿Cómo así, Alonso, se te ocurrió o te sentiste en la necesidad de trabajar sobre la figura de El Beco? Uno como estudiante de periodismo en ese entonces, uno busca referentes en quién te puedes guiar para justamente hacer un periodismo diferente y justamente viví el fallecimiento del Beco de cerca. En ese entonces estaba trabajando en Echalaca. Justamente me mandan a hacer una crónica sobre él, sobre lo que era el Beco para las nuevas generaciones, y noté mucho pesar en los periodistas en general de diferentes medios, y me llamó bastante la atención porque en un medio como el peruano es muy difícil que exista consenso para respetar a una figura como a una figura periodística. Y justamente es a raíz de ese episodio donde empecé a indagar mucho más acerca de la vida del Beco, a quien escuchaba en radio, pero profundicé mucho más el interés por él, y poco a poco fui descubriendo la historia que había detrás. Y como un proyecto de la universidad en el cual nos piden escribir un libro, justamente elegí el curso de periodismo literario, ¿verdad? Sí, exactamente. Justo mi profesor fue Hugo Coya en ese entonces, y él también me incentivó a que me involucraron mucho más con el Beco, porque acá en el Perú también hay un tema que históricamente nosotros olvidamos a las personalidades que construyeron un buen periodismo, en diferentes ámbitos. Además, estaba pensando claro, debe haber mucho columnismo respecto del Beco, pero no sé si había títulos, no sé si había bibliografía sobre la vida o sobre la intervención periodística de Emilio Laferranderí en nuestro país. Sumamente escasa. Yo también me sorprendí por eso, porque, por ejemplo, uno de los mitos que hay, que está en el libro, justamente que el Beco sufría de peruanitis y siempre escuchaba, y que las mismas personas que yo entrevistaba, sí, el Beco dijo que Perú quería que Perú ganara. Y yo, ¿y dónde está? No, en sus columnas. Y justamente acá no había esa columna famosa del Beco, y tuve que irme hasta Uruguay para poder conseguir el material y ver las columnas, y ahí me di cuenta que en verdad no fue así. ¿Por qué decidiste utilizar esta suerte de leyenda o de idea, digamos, luego del título? El hombre que jugaba a contar historias. Porque el Beco disfrutaba justamente contar historias, y también porque el hecho de que hay muchas historias en torno al Beco, ya sea sobre cómo llegó al Perú, sobre relación con Pocho Respirose, que fue el hombre que lo trajo, sobre inclusive hasta que ya no iba a los estadios, porque no iba a los estadios, y justamente quiso un poco reunir el arte que él hacía, porque él no contaba simplemente relatos periodísticos, sino que él te construía una historia, y él juntaba diversos tópicos: el arte, la literatura, la política, incluso no solo nacional sino internacional, y él te transmitía una historia en la cual hacía que una persona que quizás no le gustaba el fútbol, no le gustaba el box, se sintiera atrapado por eso. Mencionabas a Pocho Rospigliosi, y de alguna manera el Beco se erigió como una suerte de paradigma opuesto a Pocho, ¿no? Si Pocho representaba lo popular,
el Beco estaba más cerca de lo académico, de lo prolijo, digamos, en términos estéticos era casi como la otra alternativa. Claro, o sea, fue... el Beco llegó en en agosto del 82, y desde que llegó hasta que falleció Pocho, que fue a fines del 88, siempre hubo una figura de antagonismo entre ambos que son muy respetados, y que también en el libro está que ambos fueron tan caballeros que nunca hablaron mal del otro, pero sí, cada uno tuvo un estilo diferente de periodismo, cada uno totalmente respetable, y un poco, pero como tú bien dices, el Beco hacía un periodismo mucho más... sí, lírico, pero fundamentado también en cosas académicas, porque tú escuchabas al Beco y tú aprendías sobre historia, tú aprendías sobre arte, tú aprendías sobre diversas cosas. Utilizaba unas analogías preciosas para referirse a figuras del deporte. Yo recuerdo mucho, estaba en la redacción de Deporte Total, no sé, año 92, me parece, y tenía que hacer una crónica sobre Cassius Clay, y me pidieron que lo buscara al Beco, y lo llamé, don Emilio, ¿cómo está? Bueno, le expliqué cuál era el asunto, y me dijo, te lo voy a definir solamente en una frase. Cassius Clay hacía de la paquidermia del boxeo una posibilidad de sutilezas. Ya me dijo eso, ya colgué, me fue a llorar, renuncié al periódico, me dediqué a otra cosa.